¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Quitarse la vida estando conectado a la vida es muy difícil. A algunos les duele la vida. Algunos lo están pensando muy en serio, al punto que la cabeza puede llegar a pensar al revés. Y no es fácil entender algunos actos o asociarlos a que están pensando y planeando quitarse la vida. Luego, para quitarse la vida es mucho más fácil si yo empiezo a desconectarme de la gente que amo. Otra señal importante es que aparecen comentarios recurrentes acerca de ¿qué pasaría si yo no estuviera? ¿A quién le importaría si yo dejara de estar? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ad Propositum, un podcast para reflexionar acerca de la vida, acerca del sentido de la misma, de las relaciones interpersonales. Bueno, para contar historias que nos sumen. Hoy con una historia fuerte, difícil. Era el 5 de diciembre de 1997. Hoy, precisamente hace tantos años atrás, en esa semana. Ese día, Pipe decidió colgarse en el baño y quitarse la vida. Era el hermanito menor de un buen amigo, de alguien muy cercano. Esa semana, su hermano me decía que notaba algo muy extraño en su hermano menor. Tenía 15 añitos. Me decía, llego a la 1 de la mañana y lo encuentro viendo televisión, pero sin que haya nada en la pantalla, porque en esa época la programación se terminaba y solamente salían chispitas grises. Y lo veo con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Me tiene muy preocupado que ha regalado algunas cosas que para él eran valiosas, como si no le importara. Está lejos de la gente. Y yo le dije, oye, esto no está bien. Me dijo, sí, además está fumando marihuana y lo veo como callado, cada vez más aislado. Y le dije, mira, tenemos que hacer algo, porque eso no va bien. Así es que quedamos de vernos ese viernes 5 de diciembre. Sin embargo, ese día terminó clases escolares, llegó a su casa y se colgó en el baño. Fue el primero de muchos que durante estas décadas hemos visto. Cuando digo hemos es porque hay un grupo grande de terapeutas que trabajan en las organizaciones de salud mental que dirijo, que trabajan en nuestras clínicas de adicciones, que trabajan en nuestra plataforma de atención psicológica, que trabajan en el centro ambulatorio. Y hemos visto miles de personas, miles de familias de toda Latinoamérica. Y durante este tiempo hemos visto que algunos nunca alcanzan a llegar y que otros no logran conectarse de nuevo con la vida y terminan atentando contra la misma. Hemos aprendido cantidad de cosas. Hemos aprendido a tomarnos el tema muy en serio, porque quizás alrededor del suicidio hay muchísimos mitos. Escuchamos en lo coloquial cosas como las siguientes. El que lo va a hacer no lo dice. No es cierto. Muchos de los que lo van a hacer sí lo dicen, y lo dicen de frente, y levantan la mano, y avisan, y se despiden incluso con cartas. Así es que esto no es verdad. Hay que prestar atención a aquel que habla de la muerte, a aquel que habla de quizás si yo no estuviera el mundo estaría mejor, a aquel que dice seguramente a nadie le importaría si yo desapareciera, a aquel que explícitamente pregunta acerca de cómo poder morir sin sufrir, porque cuando hablan, muchas veces, la mayoría de ellas están hablando en serio. Si bien la impulsividad juega un papel, sobre todo en personas que usan drogas o que tienen temas de salud mental importantes, hay otros que no son actos impulsivos,
que implican planeación de meses o años, esperando al último día de clase, esperando al viaje que van a hacer algunos familiares, esperando a cerrar un ciclo amoroso y terminar una relación para después lanzarse. Otro de los mitos fuertes es que dice que el que lo está pensando no hay nada que lo pueda detener porque lo va a terminar haciendo. No es cierto, no es cierto. Hemos salvado decenas de vidas, de personas que lo pensaron y que incluso lo planearon. Porque claro que se puede detener, porque la depresión tiene una salida, porque el deseo de no continuar también tiene diferentes salidas. Lo que pasa es que a veces le creemos a estos mitos y entonces no actuamos o nos paralizamos. Hay mitos o comentarios de la gente acerca de eso es un tema de mujeres. No, no es cierto. Todo lo contrario. De hecho, atentamos más contra nuestra vida de formas letales, contundentes, nosotros los hombres. Decimos cosas, tratamos de interpretar. Decimos cosas como, es que está manipulando. Lo intentó por pura manipulación. Supongamos que alguien lo haga por manipulación. Eso ya habla de algo muy delicado que le está pasando, porque meterse con algo tan sagrado, pues implica que algo muy serio le está pasando. Pero no podemos asumir que todo intento, o que todo comentario, o que todo planteamiento, es porque está manipulando para obtener algún tipo de beneficio. No. A algunos les duele la vida. Algunos lo están pensando muy en serio, al punto que la cabeza puede llegar a pensar al revés. Quizás en Colombia muchos tienen esta imagen, porque fue una imagen muy famosa, de una mujer que se lanza de un puente abrazada de su hijo, y su hijo le ruega y le suplica que por favor no se lance. Y no pudieron detenerla, ni los policías, ni los transeúntes. Se lanzó, se lanzó. Esa historia hubiese podido ser muy distinta si quizás quienes le rodeaban, si quizás los sistemas de apoyo se hubiesen activado. No es fácil para quienes les rodean, porque quienes están cerca no siempre tienen la información adecuada, porque quienes están cerca no necesariamente conocen del tema. Y no es fácil entender algunos actos o asociarlos a que están pensando y planeando quitarse la vida. Incluso, a veces, en medio de los comentarios y los discursos, terminamos culpabilizando a madres, padres, familiares, hermanos, de cómo no se dieron cuenta. No es fácil darse cuenta, especialmente cuando no conocemos de estas cosas ni se hace mucha difusión, porque hay un mito que nos ha hecho mucho daño como sociedad. Las personas que tienen un propósito en su vida suelen tener menos problemas de personalidad y de relaciones. Cuando algo que es valioso para ti deja de ser de forma natural, sientes tristeza. Cuando algo que es valioso para ti está siendo amenazado o corre peligro, sientes miedo. Y cuando algo que es valioso para ti está en todo su esplendor, sientes alegría, a menos que no te permitas sentir. A veces el miedo nos paraliza y no tomamos ciertos riesgos que implican llevar una vida con propósito. Y cuando tú disfrutas lo que tienes una experiencia de valor que te hace sentir totalmente conectado. El mito dice, si hablas del suicidio, lo que vas a hacer es promocionarlo. Si hablamos de estas cosas, le vas a dar ideas a la gente. No es cierto, no es cierto. Todo lo contrario, nos va a permitir estar pendientes de señales que nos permitan cuidarnos entre todos. El que lo va a hacer no envía ninguna señal. Ese es otro mito. Claro que envía señales. Pasan cosas. Tal vez podríamos ver que hay algunos puntos que son como banderas rojas o formas de levantar la mano. Por ejemplo, empezamos a notar el aislamiento de la persona. Quitarse la vida estando conectado a la vida es muy difícil.
quitarse la vida estando profundamente conectado con personas valiosas para uno, con acciones que uno ejecute que son significativas para uno, con gratitudes que experimentamos, con cosas que valoramos, es muy difícil. Luego, para quitarse la vida es mucho más fácil si yo empiezo a desconectarme de la gente que amo. Si yo empiezo a soltar aquellos objetos que son importantes para mí. Si yo dejo de practicar aquellas conductas, aquellos hobbies o aquellos planes que en algún momento me conectaban a la vida. Así es que podemos empezar a ver que la persona se aísla de sus seres queridos, que termina una relación afectiva o hace todo lo posible para que le terminen y lo dejen, incluso generando fricciones fuertes para que se pueda alejar la otra persona. Empezamos a encontrar que regaló su guitarra eléctrica, que regaló su batería, que regaló la bicicleta, que regaló aquellas cosas que eran un símbolo de vida, que eran valiosas para la persona, que dejó de jugar videojuegos, por ejemplo, cuando se la pasaba en esas, que dejó de leer. Cambios en torno a cómo se van desconectando de aquellas cosas que son significativas y valiosas. Otra señal importante es que aparecen comentarios recurrentes acerca de qué pasaría si yo no estuviera. ¿A quién le importaría si yo dejara de estar? ¿A dónde haría yo falta? Asumiendo que en realidad no pasaría nada. Es como si, y este sería otra de las señales, como si se pusieran unos lentes oscuros, en donde no hay ninguna solución, no hay ninguna alternativa, no hay nada que hacer, no hay ningún esfuerzo que valga, no hay nada que motive, nada que conecte. Son señales que van apareciendo. No siempre quien se autolesiona lo va a hacer, pero a veces las autolesiones implican que algo está pasando en términos de regulación emocional, que es otro de los factores de riesgo que pueden ser ahí un tema importante a revisar. Pero más allá de eso, cuando sabemos que más o menos 800,000 personas al año se suicidan, un año más, un año un poco menos, pero es un promedio, lo que indica que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Cuando sabemos que eso es así, y cuando sabemos que temas de salud mental, como ansiedad y depresión, aumentaron vertiginosamente después de la pandemia, y que además vienen aumentando en la gente joven durante los últimos 15 años de forma sostenida, pues decimos, hay que prevenir esto. Y prevenir esto no pasa solamente porque tengamos información de cómo funciona, porque derrumbemos los mitos y porque estemos pendientes de las señales de alerta. Pasa porque nos conectemos a la vida. Pasa porque unos vínculos familiares sólidos son un factor de protección poderoso. Porque hacernos cargo y dueño de nuestras emociones son un factor de protección poderoso. Porque vivir con sentido y con propósito y conectarnos a aquello que es valioso son un factor poderoso. Porque el disfrute de la vida, el disfrute de los placeres que encuentras, el encontrar un soporte social, terminan siendo cosas que no solamente van a prevenir estos temas, sino que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y de qué se trata la vida? ¿De qué se trata estar acá? ¿No? ¿De vivir angustiados, estresados, deprimidos? ¿O de disfrutar esta experiencia que tenemos mientras estamos vivos? Conectarnos a personas, disfrutar de las acciones, fomentar la gratitud, disfrutar de los placeres de la vida, practicar cosas que nos conecten con los demás. Pues bien, esa es una tarea poderosa. Este podcast en particular se llama Ad Propositum. Una forma de hablar del propósito, una forma de hablar de aquello que nos hace disfrutar lo que tenemos. Así es que, por favor, comparte este video podcast porque entre más gente conozca estas cosas y abra el espacio a escucharlas, seguramente vamos a evitar muchas de estas circunstancias que son tan dolorosas en la vida. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.